Muy bien. Señorías, vamos tomando asiento y reanudamos la sesión. Bien. Buenos días, señorías. Reanudamos la sesión con la comparecencia del director general de Función Pública y Calidad de los Servicios, a propuesta del consejero de Hacienda y Administración Pública, al objeto de informar sobre el acuerdo con los sindicatos para la consolidación de empleo y oferta de empleo público de 2019 y el impacto de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia Europea sobre los interinos. Tiene la palabra el director general de la Función Pública y Calidad de los Servicios, el señor Esteban del Ruste. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados. Comparezco aquí un poco como continuación de la primera comparecencia que hice al poco de tomar posesión de mi cargo, para informarles de cómo hemos avanzado en este tiempo respecto a los procedimientos de selección de personal dentro del ámbito del empleo público de la Comunidad Autónoma de Aragón. Como sabrán, el pasado mes de diciembre se aprobaron las ofertas de empleo público de los tres grandes sectores, es decir, sanidad, educación y administración general, correspondientes a 2019, distinguiendo en ellas las plazas correspondientes a los procesos de estabilización y las plazas correspondientes a las ofertas ordinarias de empleo de 2019. En concreto, Sanidad aprobó 1.221 plazas, la Administración Educativa 428 y la Administración General 1.157. Ya más en concreto, porque Sanidad y Educación, por su sistemática, tienen procedimientos distintos y, de hecho, Sanidad está sin parar de convocar procesos y Educación siempre tiene las convocatorias en el mes de junio. Me voy a centrar más en la información relativa a los procedimientos de la Administración General. Y como ya les anticipé en la anterior comparecencia, pues el objetivo que tenemos es, a lo largo del primer trimestre de 2020, hacer las convocatorias de todos los procedimientos de funcionarios de estabilización dentro de la Administración General, y a partir de septiembre serán las convocatorias de los procedimientos de personal laboral. Ese mismo proceso lo repetiremos en 2021, convocando de nuevo ya las ofertas de empleo ordinarias de 2018 y 2019 y quizá la de 2020, si podemos aprobarla a tiempo, de funcionarios, y en el último trimestre la de personal laboral. Esos procedimientos, en la práctica, a nosotros nos van a suponer que durante 2020 vamos a tener 115 convocatorias diferentes de procesos selectivos. Es decir, convocatorias con su publicación, con su tribunal, con sus temarios y con sus procedimientos. Y en 2021, 93. Al final, entre los 2 años, va a haber 138 especialidades y categorías profesionales diferentes con convocatoria, y para nosotros eso va a suponer un importante esfuerzo. En este sentido, el Instituto Aragonés de Administración Pública está trabajando ya para cumplir estos plazos que nos hemos dado, preparando todos los temarios, preparando todas las convocatorias para poder sacarlas en plazo, y con una importante novedad que ya también se adelantó en su momento. Queremos que todas salgan con la fecha del primer ejercicio publicada en el boletín de la propia convocatoria, para que las personas que vayan a participar en dichos procesos puedan organizarse mejor de cara a su preparación de esos exámenes. Y también, como importante novedad, y creo que merece la pena resaltarla aquí, estamos a punto de cerrar en el ámbito de la mesa sectorial de la Administración General una negociación con las organizaciones sindicales, por la cual vamos a establecer las bases comunes que regirán
todas las convocatorias de nuestros procedimientos, tanto de turno libre, y cuando digo turno libre ya saben que ahí va incluido los cupos de reserva de víctimas de violencia de género, de víctimas de terrorismo o de personas transexuales, como de turno de discapacidad, donde también van personas con discapacidad física, psíquica y enfermos mentales como gran novedad. Bueno, pues las bases comunes de todas estas convocatorias, unificando los tipos de examen por categorías, estableciendo los criterios de corrección de la manera más homogénea posible y además con la vocación de que se configuren como una orden del consejero de Hacienda y que sean, por tanto, una regla de juego estable. Hasta ahora no tenemos un criterio marcado y, por tanto, cada vez que sacamos una convocatoria, pues decidimos en cada momento cuáles van a ser los exámenes, qué contenido van a tener, qué características van a tener, manteniendo una cierta unidad, pero pudiéndola cambiarla cuando consideremos. Con esto pretendemos dar una estabilidad mucho mayor a lo que se refiere a dichas convocatorias, de tal manera que sea muy difícil modificarlas y que los que se las vayan a preparar tengan más tiempo para ello. Eso es el plan inicial de lo que tenemos entre manos en los próximos meses, todo acordado con las diferentes organizaciones sindicales. Afortunadamente, hasta ahora está saliendo todo acordado por unanimidad, lo cual es una buena señal. Y esto, además, se encadena con dos grandes trámites jurídicos que pretendemos hacer, que son fundamentalmente modificar el decreto que regula las relaciones de puestos de trabajo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, intentando definir con muchísima más precisión los puestos de trabajo a desempeñar y modificar y aprobar un nuevo decreto de selección y provisión de puestos de trabajo dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón, también regulándolo de una manera más coherente. En tanto eso sucede, estamos preparando también, y eso nos obligará a una modificación previa del decreto, que luego aprobaremos nuevo, a regular un procedimiento que intenta marcar una línea general coherente de cómo tiene que trabajarse en el ámbito de la administración pública. Somos del criterio de que un puesto de trabajo estructural lo tiene que ocupar una persona en propiedad. Cuando esa persona, funcionario laboral, no puede ocupar el puesto porque el puesto se ha ofertado y no hay nadie que lo haya podido ocupar, podremos ofrecerlo y estamos estableciendo las bases del procedimiento para adjudicarlo en comisión de servicios temporal. Un procedimiento pactado, objetivo, racional y público, donde cualquiera que esté interesado va a poder participar y va a saber cuáles son las reglas de juego en la adjudicación de las plazas. De nuevo, aquí lo que damos es un paso. No la hemos ocupado inicialmente en una adjudicación en propiedad, hemos convocado la plaza en una convocatoria, en un concurso de traslados y no se ocupa por nadie, la ofertamos por si hay alguien interesado en ocuparla en comisión de servicios. De no ser así, de no haber tampoco nadie interesado, el siguiente paso es que la ofertaremos en promoción interna temporal. Un funcionario de una categoría inferior a la que la plaza corresponde, pero que tiene la titulación necesaria para poder desempeñar esa plaza, podrá optar a ocupar la plaza temporalmente en esta promoción interna, mientras la plaza no se ocupe por el funcionario que corresponda. Y finalmente, si ninguno de estos pasos surte éxito, será cuando ofertemos la plaza para que pueda ser ocupado por personal interino. Todo esto, si todo va bien, esperamos cerrarlo en un acuerdo con las organizaciones sindicales este próximo miércoles, como mucho quizá el miércoles siguiente, pero no más allá. Y, por tanto, tendremos un procedimiento, insisto, regulado en el actual decreto, por tanto público y de conocimiento de todos, que racionaliza el desempeño y la cobertura de los puestos más allá de criterios singulares o particulares. Y ya, por lo que respecta a mi comparecencia, quedaba por concretar el tema de cómo está afectando o cómo puede afectar las decisiones de la Unión Europea en materia de personal interino. Hasta ahora hemos recibido, existe una sentencia que es del 22 de enero de 2020 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el derecho a indemnización del personal interino cuando es cesado. Respecto a esa sentencia, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y Cooperación emitió una nota por la Abogacía del Estado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la que hacía una interpretación de la sentencia y que básicamente hacía referencia a varias cuestiones. Primero, que los argumentos esgrimidos por el Reino de España eran aceptados en su integridad.
En segundo lugar, que el funcionario interino no recibe un trato menos favorable que el funcionario de carrera, ni se ve privado de un derecho que sí se le da al funcionario de carrera. Nadie percibe una indemnización por cese, evidentemente tampoco el funcionario de carrera. Que la finalización de la relación laboral que tiene el personal interino se da en un ámbito, en un contexto totalmente diferente al que supone el contrato de trabajo de un trabajador. Estoy hablando especialmente del personal funcionario. El personal funcionario interino no tiene un contrato de trabajo que le vincule con la Administración, lo que tiene es un nombramiento y, por tanto, intentar homogeneizar el concepto de nombramiento al concepto de contrato laboral regido por Estatuto de Trabajadores no cabe, y eso es lo que reconoce la sentencia citada, y que el derecho o no a la indemnización, en nuestro caso y nuestro ámbito, la normativa que tenemos no se opone a que no se reconozca dicho derecho para el personal interino, es decir, que no se les produzca ninguna indemnización cuando cesan en el puesto. Esa sentencia está ya ahí, pero estamos esperando todos, creo que los funcionarios interinos los primeros, pero todos, otra sentencia que se pronuncie sobre el derecho o no a la fijeza del puesto de trabajo sin haber superado un procedimiento selectivo al uso, como puede ser la convocatoria de una oposición o de un concurso oposición. Parece, por las noticias que circulan, que esa sentencia va a salir el día 19 de marzo. Ese día sabremos un poco a qué atenernos. Pero a día de hoy, y con lo que sabemos y con lo que tenemos, yo como responsable de la Dirección General de Función Pública y Calidad de los Servicios, tengo que tener un criterio claro. Yo cuando empecé en esto, y llevo en la función pública muchos años, se hablaba de igualdad, capacidad, mérito, concurrencia, y creo que eso hoy por hoy solo lo garantizan los modelos que tenemos de selección. ¿Que hay situaciones de interinidades de larga duración? Sí. ¿Que eso obedece probablemente a decisiones no acertadas de congelar o incluso reducir la tasa de reposición en una administración envejecida? Es decir, que cuando el personal se va porque se jubila, no se permite sustituirlo en el mismo porcentaje, salvo en algún sector. Evidentemente también. Hoy por hoy lo que tenemos es lo que tenemos, y los mecanismos de los que les he hablado lo que intentan es reducir verdaderamente esa temporalidad, cubriendo las plazas cuantas más mejor por personal fijo, por funcionarios de carrera, por personal laboral fijo en cualquiera de los ámbitos de nuestra Administración. Y a eso es a lo que nos vamos a dedicar mientras nadie nos diga lo contrario. No podemos estar al aire de lo que pueda suceder en una hipotética sentencia futura. Ya veremos lo que pasa, en cualquier caso. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Gracias, señor El Ruste. A continuación intervienen los grupos parlamentarios. En primer lugar, el Grupo Parlamentario Izquierda Unida Aragón. Señor Sanz. Gracias, presidente. Gracias, señor director general. Bueno, lo cierto es que tenemos un problema derivado precisamente, a nuestro juicio, de unas políticas en materia de personal que cuando menos han sido las responsables en última instancia de tener una situación de una interinidad absolutamente insoportable en el ámbito de la función pública. Estamos hablando un 48% más o menos, ¿verdad? Algo que ya nos ha llamado la atención incluso desde la Unión Europea, precisamente porque estamos incumpliendo buena parte de la normativa, pero sobre todo de lo deseable en lo que respecta al sentido común. Para Izquierda Unida sabe que este ha sido un elemento fundamental, fue uno de los elementos que situamos encima de la mesa incluso para pactar la investidura del actual presidente, y consideramos que es verdad que tenemos herramientas. Es una buena noticia el anuncio de la oferta pública de empleo y el detalle que usted nos ha puesto sobre la mesa con respecto a esas más de 2.800 plazas en los 2 próximos años, y a esas pendientes también de convocar de los años anteriores, 2017 y 2018. Pero creo que es importante también, y es interesante, el cómo establecemos mecanismos para corregir precisamente unas arbitrariedades, unas improvisaciones que durante las 2 últimas décadas pues han generado situaciones cuando menos poco objetivas, poco transparentes,
que contravienen incluso en ocasiones, en no pocas ocasiones, eso que hablábamos antes y que la Izquierda Unida comparte de la necesidad del mérito, la igualdad y la capacidad, ¿no? Desde esa perspectiva, pues el abuso de fórmulas de cobertura, de puestos, etcétera, pues eso hay que corregirlo. Y es positivo el intentar trabajar en coherencia en el conjunto de las convocatorias tal y como nos ha planteado, y es positivo hacerlo también de la mano de las organizaciones sindicales. O sea que todo el éxito en ese trabajo para establecer una línea coherente que además dote de estabilidad a quienes optan a los puestos y de claridad sobre todo y de transparencia a la hora de garantizar pues que el acceso a la función pública es un acceso correcto. El problema es que esta sentencia de la que usted hablaba antes, que a nosotros nos gustaría que nos cuantificase también en términos pues económicos, si tiene alguna repercusión, podemos decir que es pues justa en términos de justicia. Las opiniones cada uno nos las reservamos, ¿verdad? Pero lo que no podemos nunca es interpretarla como un reforzamiento de lo que se ha hecho, porque lo que se ha hecho no está bien. Evidentemente no está bien. Y es urgente corregir estas situaciones de temporalidad y es urgente también incidir a través de esa corrección en la calidad de los servicios públicos. Y me preocupa más los interrogantes que arrojaría precisamente esa sentencia que se prevé para marzo, para el 19 de marzo. Porque eso sí que puede tener una repercusión clara en muchas cuestiones. La primera, presupuestaria. En algún caso. Entonces, nos gustaría que nos valorase, que nos dijese realmente si tienen o no tienen previstos diferentes escenarios precisamente derivados de un resultado u otro en el caso de esta sentencia, ¿no? Porque, claro, habrá que ver cómo se garantiza la igualdad, el mérito y la capacidad dependiendo de la dirección que asuma esa sentencia, precisamente si nos lleva a la fijeza, que, como le digo, es una cuestión que ahora mismo tendremos en breve, y estas ofertas públicas nos van a ser afectadas por esta sentencia sí o sí. Por lo tanto, que nos adelantase esa cuestión. Porque, claro, tenemos situaciones, usted ha hablado de varias casuísticas, pero es que tenemos casuísticas absolutamente inconcebibles. Personas que llevan años trabajando en una plaza que nunca se ha convocado, personas que aprobaron, no había plazas pero siguen en ese puesto de trabajo, otras que nunca sacaron la plaza pero que tienen más que reconocido a lo largo de su trayectoria una capacitación profesional. Habría que ver cómo se le da respuesta a todo esto y esa sentencia va a determinar muchísimas cosas al respecto, ¿no? Me parece correcta la dirección, sobre todo que nos va a permitir caminar para acabar con las excepcionalidades y las necesidades que justifican nombramientos interinos, contrataciones temporales. Es decir, abusar de esas figuras es peligroso cuando menos y nos lleva a una situación poco deseable, ¿no? Por lo tanto, nos parece bien que se acabe con todo este tipo de arbitrariedad que tiene que ver casi con una situación de fraude de ley, en muchos casos concretos, o así se interpreta incluso por determinados sectores de trabajadores que pueden tener toda la razón en ese sentido, ¿no? Desde esa perspectiva, las preguntas que yo le hago son concretas. No ha querido pronunciarse con respecto a lo que no sabemos qué dirá la sentencia, pero yo creo que sí que de cara a una planificación correcta tendríamos que tener valorados los escenarios, por si acaso. ¿Qué valoraciones hace? ¿Cuántos trabajadores estarían afectados en el caso de la fijeza? ¿Cómo se garantizaría? ¿Qué incidencia presupuestaria puede tener medidas de este calibre? En fin, una serie de cuestiones que creemos que son importantes. Y usted ha hablado de varias cuestiones, con esto acabo, interesantes, pero tenemos que acabar preguntándole otra vez más por una cuestión que sabe que Izquierda Unida va a situar encima de la mesa, que no ha dicho, que es para cuándo y cómo la ley de función pública de Aragón. Y con esto acabo. Gracias. Gracias, señor Sanz. Turno de intervención para el Grupo Parlamentario Aragonés, señor Guerrero. Sí, muchísimas gracias. Bueno, nosotros de forma muy breve, porque usted ha hecho una exposición de unos timings, de unos procesos que van a echar a andar, y yo creo que lo que hay que hacer es posteriormente ver cómo transcurren estos procesos. Nosotros le queremos dar las gracias por las explicaciones y por haber sido claro. Muchas veces en las comparecencias pues nos gusta cuando la gente se compromete con unos timings de una forma general, en ese sentido, con unos plazos, con unas fechas, con
unos números que al fin y al cabo son medibles y en ese sentido lo agradecemos. Por tanto, valorar que positivamente, tras unos presupuestos, en base a esa oferta pública, etcétera, usted se haya comprometido con unos timings sin ir al dedillo en ese sentido, pero que podamos ver posteriormente, yo creo, pues esa evolución. Nosotros creemos que es una muy buena noticia que exista esa convocatoria de cerca de 2.800 plazas, que se haya sobre todo realizado en coordinación con los colectivos y con los entes más representativos, porque al fin y al cabo, de momento usted nos ha dicho que no existe prácticamente ningún problema al respecto y eso es una muy buena noticia que hay que celebrar y que hay que poner en valor y, en definitiva, el hecho de que se busquen unas reglas estables de juego a futuro y de forma coherente con lo que pueda ser una plaza determinada, con lo cual nosotros queremos ponerlo en valor. Por tanto, nosotros estaremos pendientes de cómo evoluciona ese timing correspondientes en futuras exposiciones y, de verdad, agradecerle de que haya sido concreto con esos plazos. Muchas gracias. Gracias, señor Guerrero. El señor Arranz, el grupo parlamentario Vox, ha excusado debidamente su asistencia. Por lo tanto, turno de palabra para el grupo parlamentario Chunta Aragonesista. Señora Martínez. Gracias, presidente. Buenos días, señor Del Rusté, y gracias por la explicación que nos ha dado hoy aquí de las cuestiones que yo creo que son muy importantes, algunas que ha planteado al principio de su primera parte de la intervención, sobre todo para los opositores y opositoras que están pendientes de ese boletín. Aparte del número de plazas que se convocan, del número de procesos de selección que se convocan, que de entrada es una buena noticia, yo creo que es un número considerable. Creo que hay que poner en valor dos cuestiones que usted ha dicho aquí, que en la convocatoria de esas plazas aparezca ya cuál es la fecha del primer examen. Desde luego que va a suponer, no sé si alivio o no para las personas que opositen, pero es una mejor planificación de su tiempo y yo creo que es importante. Y además también por la ansiedad que produce el no saber en qué fecha te tienes que producir ese examen. Con lo cual yo creo que el escenario que se plantea es mucho más factible para poder hacer esa planificación y esa previsión de tu tiempo. Y luego también me parece muy importante las bases comunes de todas las convocatorias que estén pactadas con los representantes sindicales. Es una buena noticia, que salgan por unanimidad es una buena noticia, pero además que todo el mundo sepa cuáles son las reglas del juego y que no son modificables por cualquier imprevisto o por cualquier situación que no se conozca. A mí me parece que también es una buena noticia y además creo que es muy oportuno cuando estamos hablando de empleo público. Esto no es la discrecionalidad de una empresa, que no es lo mismo el empleo público que el empleo que no es público, no es lo mismo, ni se le puede equiparar en los mismos términos y por eso existe un estatuto de los trabajadores y existe el estatuto básico del empleado. Yo creo que hay que saber de qué estamos hablando. Pues eso, me parece oportuno que las reglas del juego sean pactadas entre todos, que sean conocidas por todos y que no sean modificables por cualquier situación. Dicho esto, yo pues adelante con esos procesos selectivos. El trabajo es ingente, pero creo que tienen también personal cualificado para poder sacar adelante todo lo que suponen los temarios, las convocatorias, todas esas cosas que conlleva un proceso de selección. En cuanto a la segunda parte de su intervención, en lo que se refería a las sentencias que hay y que pone aquí de manifiesto, yo creo, dos cosas. Todos sabemos el grado de interinidad que hay en la administración autonómica y es un grado elevado y que no es bueno per se, sino que lo que hay que hacer es, esos procesos que usted alude también van a la estabilización de las plantillas y a reducir en una manera importante el proceso de interinidad, el porcentaje de interinidad. Y aquí ya me imagino que depende con quién se habla o a qué fuente se acude, pues habrá soluciones de todo tipo para reducir esa interinidad. Yo creo que la Administración tiene que mirar con ojos de Administración. Tiene que saber también que el empleo público pues es una oportunidad para muchos y muchas trabajadores
con lo cual, o para muchas y muchas personas que son demandantes de empleo, con lo cual yo creo que lo de la publicidad y la concurrencia son dos objetivos que tienen que, y dos principios que tienen que estar ahí presentes. Y luego, ante la Administración por sí misma genera empleo, y creo que lo más justo es que la igualdad, el mérito y la capacidad se tengan reconocidos a la hora de adjudicar esos empleos que en principio no es un contrato temporal, sino que cuando tienes un nombramiento, tanto como funcionario interino, que también se nombran, como usted ha dicho, no es un contrato que se va a firmar y las dos partes firman o reconocen unas cláusulas, esto no es un nombramiento, como en los nombramientos para los funcionarios de carrera, algo muy gordo tiene que pasar para que, digo en el caso de los funcionarios de carrera, para que tu plaza no siga siendo tuya. Y en el caso de los funcionarios interinos, en principio es que esa plaza salga a un concurso, oposición, y se le adjudique a una persona que haya superado el proceso. Así pues, yo creo que dicen que el equilibrio es una virtud, ¿no? Pues habrá que tener en cuenta cómo se quedan las plantillas, si se sacarán todos los procesos selectivos para la estabilización del empleo y qué perjuicio podría tener en la calidad del servicio. Usted ha hablado casi siempre ahora de la Administración general, pero muchas veces en lo que es en el ámbito de salud, el poner encima de la mesa todas las plazas de interinos puede hacer que la calidad del servicio se vea un poco comprometida, por lo menos al principio. Y, por otro lado, hay que reconocer la cualificación y la experiencia que cogen esas personas que tienen una plaza como funcionarios interinos o como funcionarias interinas, pero creo que también hay que reconocer que los principios que hasta ahora han servido para la función pública sigan sirviendo. Y, por otro lado, pues bueno, lo que no está bien son los errores que se han ido cometiendo, como es esas tasas la tasa de reducción de los funcionarios, y que, bueno, pues yo creo que las plazas que son estructurales tienen que estar ocupadas por personal funcionario, y me parece bien el itinerario que usted ha planteado aquí para que se cubran. Empezamos por una comisión de servicios con la publicidad que tiene que tener para que no solamente aquella persona que se entera o que se le informa de que existe esa plaza se la pide, eso es traducirlo a que todo el mundo lo entienda. La promoción interna para aquellas personas que ya son funcionarios y que tienen la cualificación suficiente para poder desarrollar, y por último acabar en las bolsas de trabajo al personal interino. Me parece el itinerario correcto. Muchas gracias. Gracias, señora Martínez. A continuación interviene el Grupo Parlamentario Vox. Perdón. Podemos Equo Aragón. Señora Prades. Gracias, señor presidente. Darle también la bienvenida y agradecerle la exposición que nos ha hecho. Yo me alegro de que nos venga con buenas noticias y que nos cuente toda esa cobertura de esa oferta de plazas que va a salir a convocatoria pública a lo largo de estos 3 años. Creo que es una buena noticia, que hay mucha gente que en principio la estaba deseando, pero sin embargo no debemos olvidar que el origen de esto son muchos años de no sacar esas convocatorias, de no cumplir los plazos, que no se tenía en cuenta las políticas que se han actuado hasta ahora. No era una prioridad la función pública, no se ofertaban todas las plazas que deberían ofertarse, no se apostaba por una calidad en el empleo, evidentemente. Ahora nos encontramos en esta situación de diferencias laborales entre funcionarios que se rigen por el Estatuto Básico y otros que se rigen por acuerdos laborales. Creo que todas esas diferencias debemos trabajar porque cualquier trabajador en un ámbito o en otro esté en condiciones dignas, y eso es importante. Pero centrándonos aquí y hablando de función pública, pues creo que lo importante también es poner en foco en todos esos procesos de selección que ha anunciado. Creo que hay que incidir en que las convocatorias se cumplan en plazo y en forma, que se oferten todas las plazas vacantes, tal como lo he dicho,
Y luego también, estando pendientes de esa sentencia del día 19 que nos ha anunciado, pues creo que eso nos resolverá una parte de lo que usted ha venido aquí a esta comparecencia. Yo creo que hoy en día, en lo que tenemos aquí, hay que intentar rebajar esa cifra del 40% de interinidad e intentar acercarla lo antes posible o de la manera más eficiente posible a ese 8% que debería ser lo deseable o lo que es habitual en otros países del Estado europeo. Y yo creo, por ejemplo, que una de las cosas que se deben tener en cuenta en todas las convocatorias debe ser también la capacidad de méritos, porque hay diferencia dentro del personal de la Administración en unas convocatorias, como puede ser sanidad o educación, si son tenidos en cuenta los méritos a la hora de esos concursos o oposiciones, y sin embargo vemos como en otras de la Administración de la Comunidad no son tenidas en cuenta. Vemos portales web de empleo laboral normal que te piden hasta 15 años de experiencia. Aquí tenemos esos funcionarios con esos 15 años de experiencia y sin embargo luego cuando lanzamos la oferta, pues vemos cómo no son tenidos en cuenta. Yo creo que esa equiparación, trabajar por esa mejora y a la vez aprovechar todo ese conocimiento que ya tenemos ahí es importante a la hora de trabajar por una función pública de calidad. No podemos tirar por la borda esos años de experiencia y creo que sí que deben computar en esos concursos de oposición. Desde mi grupo parlamentario, pues somos defensores de la función pública. Creemos que debe optarse por la profesionalización. Creemos incluso que en esos tribunales de esas oposiciones deben recibir formación para que esa resolución de las convocatorias sea lo más clara, transparente y ágil posible. En la legislatura pasada, compañeras y compañeros, vimos cómo se vieron enfrentados por la resolución de aquella oposición en la Administración, donde primero se desdijeron de los resultados y hubo enfrentamientos por la cobertura de unas plazas. Creo que con esa formación en los tribunales podríamos resolverlo. Apostar por la igualdad, el mérito, la capacidad. Creo que es importante, pues eso, sobre todo transparencia, sobre todo e incluso también dentro de la gestión de las bolsas de empleo. La gente cumple, el que aspira a ocupar una plaza pública, pues evidentemente cumple con todos los requisitos en cuanto a toda la documentación que le he solicitado, va mejorando su formación y ampliando sus años poco a poco de tiempo trabajado y, sin embargo, pues bueno, hay unas dudas que planean sobre la gestión de esas bolsas de empleo que creo que no favorecen nada y que deberíamos optar por esa transparencia. Simplemente me parece muy importante dignificar la función, los funcionarios y la función pública en general, porque además de ofrecer un trabajo de calidad, de que presta un servicio a la ciudadanía, no debemos olvidar también que tiene una parte vertebradora, porque el funcionario es el que presta servicios en toda nuestra comunidad. Creemos que esos puestos singularizados o esos puestos difíciles, de difícil cobertura, que cuesta encontrar un funcionario que vaya a trabajar en los municipios, debemos desde la función pública garantizar que se preste ese trabajo en toda la comunidad. Así que dignificar por una parte el trabajo de los funcionarios y funcionarias, sean interinos sean fijos, y por otro lado ser capaces de vertebrar el territorio y llevar todos sus servicios públicos a toda la comunidad. Así que le deseo la mayor de las suertes porque creo que esa parte vertebradora debemos tenerla en mente y es importante para que la función pública realmente sea un servicio social para todos. Muchas gracias. Gracias, señora Prades. A continuación, el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Interviene, señor. Buenos días, señor gracias, presidente. Buenos días, señor Del Ruste. La verdad que este tema no es fácil el abordarlo, pero lo que sí que podemos estar de acuerdo es que la problemática del interinaje es consecuencia de la mala acción de la propia Administración pública durante años. Es decir, la propia Administración ha creado un problema y ahora no sabe cómo resolverlo. Y ahí estamos, ya llevamos años con ese tema, ¿no? La verdad que sí. Es decir, sobre todo la Administración autonómica, porque esto no sucede igual en la Administración General del Estado, donde hay otros porcentajes diferentes. Tenemos la Administración General, la Comunidad Autónoma, la Administración de la Comunidad Autónoma, que es el máximo empleador de Aragón, y sin embargo, también es los porcentajes que tiene de interinaje, pues bordean casi el 50%, el 40%, según los sectores, según la sanidad, según veintitantos por ciento, etcétera, ¿no? Es decir,
vamos a ver si somos capaces de resolver. Yo creo que el enfoque es cómo resolvemos conjugando, por una parte, a esos funcionarios interinos que están 10, 15, 20, 20 y tantos años desempeñando una plaza como consecuencia de la mala actuación de la Administración, con lo que significaría dar entrada a personal que quiere optar a las oposiciones. Y entonces hay que conjugar esos dos derechos, porque sobre todo, insisto, esto es consecuencia, la situación en la que se encuentra el interino es sobre todo consecuencia de la mala acción de la Administración, de la falta de agilidad, de la falta de convocatoria permanente de ofertas en público. Pero bien, me parece muy bien los 115 procesos que se van a iniciar, es decir, tal. No sé qué porcentaje de las plazas que se convocan afectan a los interinajes. Es decir, de cubrirse todas las plazas, ¿en qué porcentaje de interinaje quedaríamos en Aragón? No sé si eso lo tienen evaluado, más o menos. No le estoy pidiendo una precisión de bisturí concreta, sino de qué forma empezaríamos a. Y segundo, es decir, en el caso, ya pensando en la inmediata salida, los resultados que se puedan producir de esas plazas que se convoquen, si tiene en marcha inmediatamente lo que son, pues lo que se ha llamado en ocasiones los concursos escoba, o es decir, que cada 6 meses al menos haya un concurso para todas aquellas plazas que han quedado libres, para que no se vuelva a cronificar esa situación, ¿no? de que queden plazas libres, y por lo tanto hay que buscar soluciones para ocuparlas, ¿no? Bien, básicamente ese es el problema. En cuanto al tema de la sentencia, es decir, la sentencia reciente que hemos conocido, es decir, las 3 cuestiones prejudiciales que se han planteado, 2 de ellas, el pronunciamiento ha sido claro del Tribunal Europeo, es decir, ha decidido, ha concluido, mejor dicho, que no hay derecho a indemnización porque no hay un agravio entre la situación de los funcionarios interinos o de carrera y demás, y que tampoco existe en cuanto a la comparativa del funcionario interino con el contrato laboral. Eso está claro. La tercera es la que ha quedado pendiente, porque fue inadmitida por improcedente, puesto que no se daba el supuesto de hecho propio, y es lo que parece ser que se va a resolver en marzo. Le vea usted en marzo que otra vez. No tendrá que venir otra vez. A ver, y ahí es a donde voy. ¿Están pensando ya en elaborar, como algún grupo le ha dicho, un escenario en función de la respuesta que vaya a dar el Tribunal Europeo sobre esta cuestión, es decir, la cuestión de la concatenación de distintos contratos o la utilización abusiva de lo que son los interinajes para cubrir plazas que deben de ser cubiertas necesariamente por personal fijo? Es decir, no podemos estar instalados en el interinaje. Entonces, en ese sentido. Y le haré alguna pregunta. ¿Cuántos interinos de medio o largo estancia en el interinaje hay en Aragón? Pongamos cuántos llevan aproximadamente más de 3 años, 2, 3, 4 años. ¿Qué porcentaje o qué número de personal está instalado en esa situación? De que es el verdadero problema del interinaje. El interinaje de 1 año no preocupa, o el de 6 meses. Me preocupa el que está cronificado. Entonces, esa cronificación, ¿qué número tenemos o qué porcentaje? Y si tenemos algún escenario, es decir, nos vamos a comprometer a rebajarlo, por ejemplo, es aleatorio, a un 7% en 2 años. ¿Existe esa posibilidad? ¿Cree usted que nos puede ofrecer un resultado similar de llegar a 3 años, a un 7% en 2 años aproximadamente, a mitad de legislatura? Para lo cual hay que agilizar las ofertas de empleo público continuamente, ¿no? Deben ser muy reiterativas. Bien. En definitiva, es decir, lo que está en juego es la inestabilidad de esos funcionarios interinos que, por un mal actuar de la Administración, llevan años y crea una inseguridad en su puesto de trabajo, algo que yo creo que les perjudica a ellos sin duda ninguna, como todos podemos entender lógicamente, y que eso es lo que tiene que resolver. Usted nos tiene que ofrecer una solución sin perjudicar tampoco pues, a lo que son los principios de mérito, capacidad y demás que están regulados en el Estatuto Básico del Empleado y los reglamentos de provisión y demás. No sé, nada más. Gracias, señor Saz. A continuación tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular, señora Sainz. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Ruste. Agradecer su comparecencia aquí para informarnos y contarnos un poco todos los trabajos que se están desarrollando desde su dirección general.
El otro día, hablando con una señora de Tarazona, matrona de profesión, jubilada ya desde hace bastantes años, me contaba ella que 2 años antes de jubilarse aprobó su plaza de funcionaria. Creo que todos debemos valorar esta situación. Hoy nos ha hablado usted de la oferta de empleo público del 2019 y del problema que se ha generado en la Administración a lo largo de los años. Y hemos llegado a esta situación por 2 cuestiones fundamentales: por la falta de previsión y planificación y por el cierre de las ofertas de empleo público como consecuencia de las contenciones presupuestarias que se han llevado a cabo a lo largo de estos años de crisis. A veces las acciones y las decisiones que toma la Administración acaban perjudicando al ciudadano y creo que nos encontramos ante una situación así. Como ya se ha puesto de manifiesto en esta comisión, estamos a la espera de la sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Esta resolución perfectamente puede exigir que se replantee todos los procesos que se está siguiendo de estabilización y un poco un nuevo planteamiento de lo que usted ha explicado aquí. Destacar y poner en valor el trabajo que han realizado los interinos en la Administración. Ha permitido el avance de la misma y también ha permitido que la Administración pueda seguir prestando servicios a los aragoneses. Creo que debemos buscar una solución porque esta cuestión afecta a personas y a familias enteras. Se debe buscar la mejor solución tanto para el interés general como para todas aquellas personas y familias que se encuentran afectadas por esta situación. Retomando el tema de la oferta de empleo que nos ha explicado usted, el 27 de diciembre leíamos el titular que decía: la DGA convocará 4.452 plazas en 2 años. La puesta en marcha de todas estas convocatorias, como ya nos ha explicado, tanto de la oferta de empleo público como de los procesos de estabilización y de consolidación, supondrá un aumento considerable de la actividad del Instituto Aragonés de Administraciones Públicas, al igual que la designación de tribunales para llevar a cabo la selección. Y todo esto tiene un coste económico bastante elevado. Le pregunto, señor Ruste, ¿se ha dotado al Instituto Aragonés de Administraciones Públicas de recursos económicos, materiales y personales para poder llevar a cabo la ejecución de estos procesos que usted nos acaba de explicar ahora? Y todo esto se lo pregunto porque en sucesivos informes la Cámara de Cuentas viene poniendo de manifiesto un mal endémico de la comunidad autónoma, como es la insuficiencia presupuestaria. Insuficiencia presupuestaria que, como vemos en la propia ejecución del presupuesto, todos los años, a final de año, se llevan a cabo modificaciones de crédito para poder hacer frente al pago de las nóminas de los trabajadores de la Administración. Este grupo parlamentario presentó una enmienda al presupuesto del 2020 en el que proponíamos incrementar de medios materiales, económicos y personales al Instituto de Administración Pública. Creo que es algo fundamental para que este instituto pueda desarrollar y llevar a cabo y conseguir el objetivo principal, que es la reducción del elevado porcentaje de interinidad. Esa enmienda no fue aceptada por el Gobierno. Tampoco fue aceptada otra que presentamos y que creo que es importante y a lo mejor usted me puede aclarar ahora. Es sobre la elaboración de un plan de recursos humanos. En Sanidad sí que tienen plan de recursos humanos. En la función pública como tal no sé si eso, pero sí que le puedo decir que creo que es algo importante de que se elabore partiendo de la actual coyuntura de la Administración autonómica, que está caracterizada por factores como la inminente renovación de efectivos, la transformación digital o su temporalidad. Se debe crear este plan de recursos humanos encaminados a crear nuevos empleos, a rejuvenecer plantillas y, sobre todo, a eliminar desigualdades, que de lo contrario se corre el riesgo de tener serias dificultades de personal para poder atender adecuadamente las necesidades futuras de los aragoneses. Este instrumento mejoraría sin duda la calidad y la prestación de los servicios públicos.
cualquier administración que aspire a prestar unos servicios con eficiencia y eficacia, unos servicios de calidad, precisa de instrumentos de ordenación y de gestión de los recursos humanos. En su anterior comparecencia, en su primera comparecencia, aquí nos habló de implementar una herramienta informática para todo el tema de la gestión de recursos humanos. Es cierto que tiene su reflejo presupuestario en el documento presupuestario del 2020, pero ¿nos puede informar del grado de implantación de esta misma? Y le comento esto porque consideramos que es necesaria para poder llevar a cabo y que facilite también el desarrollo de todos los procesos que usted nos ha descrito aquí, y todos esos procesos que el señor Pérez Anadón nos anunciaba. Como algún portavoz ha comentado aquí, a mí también me gustaría hablar del tema de la Ley de Función Pública. En el 2015 es cierto que el presidente Javier Lambán ya se comprometió en su discurso de investidura a sacar adelante esta Ley de Función Pública. El propio consejero de Hacienda, el señor Pérez Anadón, también en su primera intervención ante estas Cortes nos anunció su intención de tramitar la ley para que actualice las condiciones de trabajo de los más de 55.000 empleados, pero en el plan anual normativo del Gobierno de Aragón de 2020 no aparece esta ley. Esa es la realidad. Le invitamos a ver materializadas todas sus propuestas sobre función pública. Hablamos de factor humano para el desarrollo de políticas públicas y deseamos que situaciones como la que he descrito al principio de mi intervención se den lo menos posible. Muchas gracias, señor Roustet. Gracias, señora Sainz. A continuación, turno de intervención para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Galeano. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor del Roustet, por la comparecencia de hoy. Y efectivamente me uno pues a los comentarios que ha habido y a algunas de las preguntas que le han planteado previamente otros portavoces. Creo realmente durante estos escasos 6 meses, ¿no?, de gobierno y de ejercicio del puesto, vemos que ya se ha actuado de manera diligente en uno de los temas que se habían proyectado como prioritarios, ¿no?, desde la consejería, y desde ese prisma este grupo parlamentario agradece esa eficacia, ¿no?, en ese tiempo. Desde luego son innumerables las ocasiones en las que se han formulado desde los grupos políticos, desde los agentes sociales, aquí en esta comisión, el grado de complejidad, pero al mismo tiempo de necesidad de acabar con unas situaciones de temporalidad en nuestra administración pública que no son ni mucho menos ajenas a lo que sucede en otro tipo de administraciones en nuestro Estado, pero creo que de alguna manera con estas medidas que actúen como planes de choque, ¿no?, como planes con medidas concretas como esta oferta de empleo público, pues estamos en el camino ya iniciado en la anterior legislatura con algunas iniciativas ya en ese sentido, pero que se trata de consolidar, como digo, esa senda, ese camino comenzado en la anterior legislatura y que permita de alguna manera pues revertir la situación que otros portavoces ya han manifestado en cuanto a porcentajes elevadísimos, ¿no?, de temporalidad en nuestra administración. Y esto tiene un objetivo bien claro para el Grupo Socialista, y es la importancia que tiene el empleado público, en definitiva, como un actor fundamental dentro de esa prestación de servicios públicos y que además tienen que ser servicios públicos de calidad. Y yo creo que aquí, en la administración pública, como pueda considerarse en cualquier tipo de ámbito privado, de empresa privada, el ambiente laboral, resumido en cuanto a las necesarios recursos, tanto humanos, materiales, como, por supuesto, un empleado público bien formado y bien remunerado, pues lógicamente inciden en que ese servicio sea de más o de menos calidad, ¿no? Y yo creo que lo comentaba anteriormente la portavoz creo que ha sido la señora Prades, en cuanto a la necesidad también que tenemos en nuestro territorio
ese empleado público que vertebre, ¿no? De que esos servicios públicos que necesitan de personal en todo el conjunto del territorio y que de alguna manera sirvan pues para luchar contra esos problemas que tenemos de posible desigualdad en cuanto a los territorios y producidos por ese efecto de la despoblación. Este tipo de ofertas de empleo público yo creo que van en esa línea de conseguir esos objetivos en el medio y en el largo plazo, y sin lugar a dudas que queda mucho trabajo por hacer. Como decía el señor Sanz u otros portavoces, esta es una situación que procede de unos tiempos anteriores en los que seguramente ha habido responsabilidad de todos los agentes políticos implicados. Y en cuanto a la situación que también se ha comentado en anteriores intervenciones sobre el escenario que se abre pues el próximo mes de marzo, cuando se lleve a cabo la sentencia que venga de Europa, ya veo un poco también el entorno en el que nos movemos en este Parlamento a partir de las declaraciones y de las intervenciones que me han precedido, ¿no? Yo creo que el señor Saz hablaba de buscar el cuadrar o la complejidad, pero el equilibrio, el conjugar, decía el señor Saz, el conjugar, no me salía la expresión exacta, ¿no? La señora Martínez también hablaba de ese necesario equilibrio entre la búsqueda de esos principios de libre concurrencia, de alguna manera esos principios que son asumidos en cuanto a su objetividad y en cuanto a su validez en este tipo de procesos, y también el buscar esa respuesta a tantos y tantos también trabajadores que han tenido durante años ese ejercicio de interinidad. Por lo tanto, toca lo más difícil, que es lógicamente adecuar la respuesta de la Administración a ese tipo de sentencias, pero desde el Grupo Socialista le apoyamos en esa línea emprendida. Nos quedan asuntos también un poco derivados en cuanto a temas de prevención de riesgos laborales, de seguridad en el trabajo, de temas de conciliación familiar, que, como decía algún otro portavoz, serán objeto seguramente de recepción en esa futura ley de la función pública, pero como decía aquel, eso es otra comparecencia y seguramente un reto al que también se tiene que enfrentar esta consejería de grandes dimensiones. Por tanto, enhorabuena por esa acción y le apoyamos en estos próximos meses que trabajo hay, sin lugar a dudas. Gracias. Gracias, señor Galeano. La comparecencia concluye con la intervención del señor director general para contestar a las cuestiones planteadas por un tiempo máximo de 10 minutos. Señor director general, señor Del Ruste. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar contestar a la limón a todos ustedes porque creo que todos han ido tocando distintos aspectos del mismo tema. La primera cuestión que me gustaría que quedara claro, las cifras. Sale una cifra publicada y enseguida nos la creemos. Les voy a dar las cifras reales que dimos al Ministerio de Hacienda a finales de año de la tasa de temporalidad que tenemos. Y les voy a explicar por qué no cuadrarán seguramente con las que ustedes estarán manejando, que son sensiblemente más altas. De la Administración General estábamos en el 35,90, es mucho, es muchísimo. De Sanidad, la tasa de temporalidad a final de año era el 12,14%. Y en educación el 18,50. ¿Por qué sanidad y educación mucho más bajos? Porque van más avanzados en el proceso de consolidación de empleo, simplemente por eso. ¿Y por qué las cifras no cuadran? Porque se están calculando esas cifras a veces de una manera interesada, a veces pues quizá por desconocimiento, no sobre plantilla sino sobre nómina. Decimos, estamos en Aragón 56.000 empleados públicos. No, pagamos 56.000 nóminas, que es diferente. Pero si un trabajador fijo coge la baja y es sustituido por uno temporal, ¿esa plaza es fija o es temporal? Yo entiendo que es fija, sin embargo, la estamos computando a veces en el ámbito de la temporalidad indebidamente. Por tanto, las cifras correctas son las que les he dado, que siendo muy importantes, sobre todo en la Administración General, que no hemos hecho nada todavía, esta cifra se reducirá en el momento que lo que les he comentado se ponga en marcha, pues no son a veces tan escandalosas como podría parecer. Por tanto, eso a tener en cuenta. Segunda cuestión.
El proceso de estabilización, y antes les decía, vamos a tramitar la estabilización durante todo este año, es un procedimiento de concurso-oposición, con una fase de oposición que tiene un valor del 60% y una fase de concurso que tiene un valor del 40%. Fase de oposición con una fórmula matemática para obtener el aprobado, que es una fórmula que intenta garantizar que todas las plazas se cubran y que permite en la fase de estabilización pasar hasta 3 aprobados por plaza. Y luego llegamos a la fase de concurso, donde el hecho de haber sido interino pesa de tal manera que con un desempeño de puesto durante un determinado número de años es suficiente para estar topado. Por tanto, es una gran ocasión para que el personal interino se pueda estabilizar, utilizando la fase de concurso. Eso sí, pasando la criba de un examen de la fase de oposición. Tengo que decirles que Aragón, en este sentido, es de las comunidades que ha sido más generosa, probablemente, porque hay otras que no han puesto fase de concurso o que han puntuado menos la fase de concurso. Nosotros hemos ido al máximo que se nos autorizaba, al 40%, que es una gran puntuación. Dicho sencillamente, con una nota mínima es muy posible adquirir la fijeza de la plaza cuando se compensa con la parte de la fase de concurso, y eso es a tener en cuenta. ¿Qué pasaría si esa sentencia de 2019 de marzo saliera en la peor situación posible? Que es en donde me tengo que poner. Primero, que estaría muy triste, porque se me irían abajo todos los principios que han sostenido mi desempeño como empleado público. Y segundo, que tendríamos que identificar qué personal verdaderamente estaba afectado por ella, porque no es tan fácil, ¿eh? Es decir, si yo ahora les diera una lista de todos los trabajadores del Gobierno de Aragón interinos y les dijera quién, según ustedes, debería adquirir fijeza en su plaza y quién no, estoy seguro que nadie de ustedes sería capaz de hacerlo, por muchos motivos. Por ejemplo, cuando uno ocupa una plaza más de 3 años porque la plaza tiene un dueño, una reserva de plaza que está dedicado a otra actividad, pero con derecho a reserva, eso es un derecho ya, eso debería generar ya un derecho a adquirir esa fijeza. Es una posibilidad. Por ejemplo, cuando uno es un profesional sanitario de la interinidad, en el ámbito médico especialmente, y prefiere ser interino a ser fijo, porque siendo interino tiene garantizado puesto en Zaragoza siempre, y si es interino se tiene que ir a desarrollar territorio y a vertebrarlo, ese hay que computarlo también. Pues quizá a lo mejor no habría que computarlo. Cuando el Gobierno de Aragón ha sacado convocatorias de plazas más o menos numerosas, pero las ha sacado, y el personal no se ha presentado siquiera a esas plazas estando en un puesto interino, ese también lo contamos como que estamos en una situación de irregularidad. No lo digo con ningún ánimo, sino simplemente trasladarles la dificultad que tendríamos en identificar quién sí y quién no. Yo quiero pensar que esa sentencia no va a decir nada especial, fuera de que para obtener un puesto en propiedad es necesario pasar por un procedimiento de selección. De no ser así, pues tendremos que cambiar todos los criterios, claro, y todo esto que les he contado ahora probablemente pues no sirva de nada y les tenga que decir tengo que anular todas las convocatorias porque tendremos que dar las plazas a los fijos, pero se lo diré con una cara muy triste, ya se lo digo, porque entenderé que no es justo. Bueno, pero en cualquier caso, usted preguntaba, señor Saz, sobre si tenemos una meta de porcentaje. Sí, la meta es el 8% de interinidad real, que es casi estructural, porque es la que se va dando entre la jubilación de unos profesionales y la incorporación de los que le sustituyen, y por tanto sí es esa. Ya he visto que en sanidad están en el 12,14. Si siguen adelante con lo que les queda, llegan al 8 y probablemente bajan un poquito del 8, si no hay cambios. En los demás ámbitos tendría que suceder algo parecido. Por tanto, es un objetivo deseable para todos, por supuesto que sí. Y a propósito de esto, preguntaba usted sobre la planificación de los recursos humanos. Ya le puedo anunciar, sí va a haber un plan de recursos humanos en el Gobierno de Aragón, que tiene que tocar todos los temas. Este es uno de ellos, y probablemente no es el más importante, aunque tiene muchas consecuencias, porque entiendo que lo más importante para nosotros es ser los mejores prestadores posibles de servicios y darles cuanto más a los ciudadanos. ¿Cómo consigamos eso? Pues es secundario, aunque para nosotros ahora es urgente tenerlo resuelto. Pero tenemos temas como la igualdad, como la prevención de riesgos laborales que citaba usted, donde hay un recorrido todavía por hacer muy importante y en el que ya nos hemos metido, como algo que a mí me parece que es importante. Ahora estamos recibiendo, la Dirección General de Función Pública, bueno, quizás se le hayan dado ya, una placa como empresa saludable. Bueno, somos una de las 28 empresas en Aragón que tienen ese concepto porque hemos tomado medidas saludables. Queremos profundizar en las medidas saludables.
Por ejemplo, en la no pérdida del conocimiento como consecuencia de las bajas del personal o de las jubilaciones. Tenemos personas muy formadas, muy conocedoras de cosas, que se jubilan y hasta el día siguiente al que se jubilan no hay nadie allí en ese puesto para poder desempeñar las funciones, con lo cual el conocimiento que esas personas tienen ha desaparecido. Vamos a proponer que en ese plan existan medidas para que ese conocimiento no se pierda. El paso a la administración electrónica, la posibilidad de introducir de una vez por todas el teletrabajo en algunos de los ámbitos que nosotros tenemos, con la reducción de costes que eso puede suponer de cara al gasto público. Es decir, sí va a haber un plan de recursos humanos y además ambicioso, porque creo que tocamos muchos palos. Respecto a las cuestiones sobre el IAP, bueno, voy a hacer un pequeño chascarrillo. En el IAP tengo 2 plazas sin cubrir y no hay manera de cubrirlas y no quiero cubrirlas con interinos por obvias razones. Primero cubrimos las plazas que tenemos y luego, si es caso, igual metemos alguno más. Ya veremos de dónde lo sacamos. Desde luego hay que abordar estos procedimientos y eso requiere un gran esfuerzo. Pero también es cierto una cosa. Hemos hecho una experiencia de la que estoy gratísimamente sorprendido. Nadie quiere ser tribunales de oposición en el Gobierno de Aragón. Eso es lo que a mí me contaron. Hemos puesto un anuncio en la página web. Llevamos más de 300 solicitudes para ser tribunal. Igual resulta que no les habíamos preguntado a los empleados si querían ser o no. Y el que los empleados de otros ámbitos colaboren, a nosotros nos descarga de una parte del trabajo y nos permite gestionar mejor. Pero habrá que poner los recursos que sean menester, sacándolos de otro ámbito de la estructura o de donde podamos, evidentemente. Y ya, finalmente, la Ley de Función Pública, ya pues hombre, por lo que a mí toca este año no, que ya tengo muchos deberes. Pero sí me gustaría poder abordarla. Creo que es un debe que tenemos todos. Creo que se estuvo a punto, y yo no estaba entonces, pero se estuvo a punto de aprobar y que se quedó ahí casi por minutos. Estaría muy bien que en esta legislatura pudiéramos sacar adelante la Ley de Función Pública de Aragón. No solo porque la necesitamos, también porque la necesitan otras administraciones, que no es el Gobierno de Aragón, la local singularmente, y que está esperando a ver si nos decidimos a sacarla para poder utilizarla. Mientras tanto, y algo les comenté en la primera comparecencia, pues evidentemente vamos a sacar normativa que es más fácil para nosotros, que es más rápida, los decretos de los que les he hablado antes. Y respecto a la herramienta informática, sí, hay presupuesto, está en proceso de adjudicación, se va a implementar a lo largo del mes de septiembre-octubre, porque el objetivo es que, también lo preguntaba el señor Saad, a partir del 1 de abril haya concurso de traslados abierto y permanente. Y, por tanto, plaza que se quede disponible en el plazo de un mes tiene que ofertarse. Eso impedirá que haya comisiones de servicio de larga duración, que haya interinidades de larga duración, salvo en puestos que nadie desee, que serán los que se los vayan quedando. Cuanto mejor cuadremos la oferta con la realidad, menos puestos de eso nos quedarán. Pues por mi parte, nada más. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor director general. Gracias por la comparecencia ante esta comisión. Si no hay inconveniente, pasamos al último punto. Ruegos y preguntas no hay. Por lo tanto, no habiendo más asuntos que tratar que la despedida del señor director general, se levanta la sesión. Buenos días.